¿Qué tal, queridos hermanos? Seguimos transitando y caminando juntos este tiempo de Cuaresma, este tiempo en donde se nos invita a reflexionar de una manera personal y comunitaria, un camino de transformación para que el Evangelio vaya ganando cada día más nuestro corazón, para que los valores del reino orienten nuestra vida, para que reenfoquemos nuestra mirada en Jesús y nos dejemos conducir por el Espíritu. Analizando lo que el Espíritu le dice a las iglesias o le dice a la iglesia, queremos escuchar profundamente al Espíritu que nos guía, el Paráclito. Queremos que Él nos ayude a ser más fieles a Jesús y vaya escribiendo en nuestro corazón, como dice esa hermosa canción de Meana, cada palabra del Evangelio. Vamos a escuchar hoy la carta a la iglesia de Sardes. Bien, lo vamos a tomar del capítulo 3 del libro del Apocalipsis, del 1 al versículo 6. Escribe al ángel de la iglesia de Sardes: el que posee los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas afirma: conozco tus obras, aparentemente vives, pero en realidad estás muerto. Permanece alerta y reanima lo que todavía puedas rescatar de la muerte, porque veo que tu conducta no es perfecta delante de Dios. Recuerda cómo has recibido y escuchado la palabra. Consérvala fielmente y arrepiéntete, porque si no vigilas, llegaré como un ladrón y no sabrás a qué hora te sorprenderé. Sin embargo, tienes todavía en Sardes algunas personas que no han manchado su ropa. Ellas me acompañarán vestidas de blanco, porque lo han merecido. El vencedor recibirá una vestidura blanca. Nunca borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, sin duda es el mensaje más fuerte y más duro que hemos escuchado hasta ahora, en la expresión que aparentemente vives, pero en realidad estás muerto. Cuando una comunidad cristiana, una vida cristiana aparentemente vive, pero en realidad está muerta. Cuando quizás para afuera demuestra una cosa, pero en realidad es totalmente otra. Cuando el corazón de una comunidad, más que estar centrada en el Señor, está centrada en otras cosas. Más que centrada en el reino, en transmitir sus valores, en misionar, en evangelizar, está concentrada quizá en las discusiones internas, en criterios que no le dicen nada a nadie. Está centrada quizás en una muy buena organización o en la perfección de ciertas cosas, pero el corazón está lejos. Aquellas comunidades cristianas en las que todos permanecen indiferentes, como si la comunidad cristiana dependiera de una persona y cada uno es indiferente al destino de la comunidad. Así, todos dicen pertenecer a una comunidad o ser parte de la Iglesia Católica o ser cristianos, pero son cristianos sin comunidad cristiana, cristianos sin iglesia, cristianos sin vínculos. Nosotros también podemos caer en lo mismo.
Cuando solamente pensamos en nosotros y en nuestro bienestar personal y no pesamos las necesidades reales de la comunidad cristiana. No solamente en necesidades económicas. Estamos hablando de necesidades de misión, de evangelio, de transmisión de la fe, de vivencia auténtica, de ser iglesia y no de hacer cosas de iglesia. Entonces, lo que nos llama la palabra de Dios es a vigilar. Fíjense qué hermosa expresión. Recuerda que has recibido la palabra de Dios, dice. Recuerda cómo has recibido y escuchado la palabra. Si tienes que recordar cómo has recibido y has escuchado la palabra, es que parece que ha dejado de recibirla y ha dejado de escucharla. Cuando no tenemos necesidad de escuchar la palabra de Dios, cuando no tenemos necesidad de profundizar en la palabra de Dios a nivel personal o comunitario, algo nos está pasando. Las deserciones masivas en la escucha de la palabra, en la vivencia sacramental, también nos está diciendo algo. Y no solamente de aquellas personas que son más indiferentes, sino muchas veces de las personas más comprometidas en la vida de la iglesia, en donde muchas veces la prioridad está en el descanso y no está en la escucha de la palabra, donde muchas veces se utiliza la fiesta patronal, la Semana Santa, como un fin de semana de encuentro familiar, pero se olvida de lo fundamental que es reunirnos como comunidad para celebrar y compartir juntos, para ponernos al servicio de los demás, para ser iglesia que necesita escuchar y recibir la palabra de Dios. Recuerda. Y le hace una advertencia que nos recuerda el Evangelio, que como el ladrón llega en el momento que no lo esperamos. Pero la iglesia de Sardes, o a la comunidad de Sardes, tiene un recuerdo muy especial, porque esta ciudad, que es quizás una comunidad muy pequeña, sin embargo, ha sido sorprendida muchas veces por distintos ejércitos que la han conquistado de noche y que han llegado como un ladrón. Entonces, tomando esta imagen, Jesús nos invita a estar atentos a la visita de Dios, a estar atentos, a no distraernos, a no dispersarnos detrás de tantas cosas. Estamos dispersos muchas veces porque queremos hacer todo y no somos nada. Queremos hacer de todo y en realidad no hacemos aquello que realmente tenemos que hacer. Entonces, no tenemos que ser comunidades que trabajan para afuera, que sean bien vistas, que busquen el éxito. Tenemos que buscar ser personas y comunidades que trabajen en la fidelidad del Evangelio, en el cuidado de los vínculos, en la necesidad de ayudarnos a crecer mutuamente en el seguimiento de Jesús. Volver nuestra mirada a Él una y otra vez. Se trata de buscar ser cada día más fieles a lo que Jesús nos propone en su Evangelio, no tratando de ser agradables a distintas situaciones políticamente correctas, porque a nosotros lo políticamente correcto muchas veces contradice lo que Jesús nos invita en el Evangelio. Vigilemos. La promesa es la vestidura blanca, la que llevan los mártires también en el libro del Apocalipsis, y estar con nuestro nombre en el libro de la vida, porque hemos custodiado la palabra de Dios,
porque la palabra de Dios se ha sentado en nosotros, porque le hemos dado espacio a la palabra de Dios. Y siempre que le damos espacio a la palabra de Dios, ella nos invita a convertirnos, a recibir el amor gratuito de Dios, que nos invita a darnos gratuitamente. Hermanos, que esta reflexión sobre la iglesia de Sardes nos invite a cultivar la virtud de la vigilancia, de estar atentos, de prestar atención, de prestarnos atención y de no juzgar tan fácilmente, de no hablar tan fácilmente, sino de discernir profundamente, de ir al núcleo, a descubrir el corazón de las situaciones. Que el Espíritu nos guíe en esta santa vigilancia de ser cada día más fieles al Evangelio de Jesús. Que así sea.